Programa FEDER Andújar, Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. ¿Saben qué es la EDUSI o qué significa EDUSI? EDUSI es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado y con ella o a través de ella se quiere transformar la ciudad de Andújar para entrar con calidad de vida en la próxima década. El Ayuntamiento de Andújar quiere dar a conocer el plan de implementación para ejecutar mediante el despliegue de operaciones que serán cofinanciadas y desarrolladas a través de las 9 líneas de actuación programadas, validadas por el Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales dentro de los objetivos temáticos específicos y prioridades de inversión del programa operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020. Las operaciones a desarrollar serán aquellos proyectos, actividades y medidas en los que se concretan las líneas de actuación y que son necesarios ejecutar para el cumplimiento de los objetivos y resultados establecidos en la propia estrategia. La EDUSI, una estrategia sostenible para transformar Andújar ante los retos de 2020. La EDUSI de Andújar ha conseguido una de las mayores puntuaciones por el importe consignado de ayuda FEDER de 5 millones de euros, correspondientes al 80% del total, que es de 6.250.000 euros, debiendo asumir el Ayuntamiento de Andújar el 20% restante, que son 1.250.000 euros mediante fondos propios. Bueno, pues para hablar precisamente de la EDUSI, tenemos con nosotros al alcalde de Andújar, Francisco Huerta. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, perfectamente. En perfecto estado de revista. ¿Ha hecho la militud? No, no lo he hecho, pero algo he oído. Te ha pegado, ¿no? Eso de Diana, retreta y eso no te suena, ¿no? Algunas cosas más me suenan. Bueno, lo vamos a llamar esto general, fíjate. Ya que ha empezado con el tema de militar general, quiere decir que hay algo diferente, que hay algo novedoso y que puede ser algo interesante para Andújar, Paco. Por supuesto, yo creo que lo está haciendo ya y poco a poco se está visibilizando las consecuencias de esa decisión que tomamos nada más llegar al ayuntamiento y que fue pues intentar participar de alguna manera de los fondos de la Unión Europea, una circunstancia que no se había dado en los últimos años con otras líneas similares que existían anteriormente, el Urban, por ejemplo, o algunos programas más con anterioridad, y que son recursos que la Unión Europea pretende dirigir directamente a las ciudades para que el patrón de crecimiento y desarrollo pues sea más o menos uniforme y responda a los grandes retos a los que se enfrenta la Europa como continente. Y la verdad es que estoy muy satisfecho por muchas cosas. La verdad es que estaba viendo algunas de las diapositivas que estabais poniendo y recuerdo con cierto cariño y con alegría también, ¿no?, los trabajos previos que se tuvieron que hacer y las horas de trabajo, las sesiones nocturnas, muchas noches sin dormir, porque esa solicitud supuso la implicación de muchísima gente y muchas noches sin dormir. Y imagínate, te sientes muy satisfecho cuando al final pues resulta ser una de las propuestas con mejor puntuación en esa segunda convocatoria. Y sobre todo cuando ves que aquello que se diseñó y se dibujó, este es el proceso de participación, por ejemplo, en aquel momento con la participación de tanta gente precisamente, pues está convirtiéndose en realidades poco a poco y lo están percibiendo mis vecinos y mis vecinas, que es lo importante. Evidentemente, Andújar por encima de todo, ¿no, Paco? Bueno, no puede, imagínate si eres alcalde de Andújar y dices que no. No, prefiero puede ser que alguien piense que son por intereses de partido. No, Andújar está por encima de todo. Y además, yo creo que si ejerces la responsabilidad con eso en la cabeza, pues al final pasa lo que ha pasado, ¿no?, en este mandato, que hemos conseguido financiación de las diferentes administraciones independientemente del color político, ¿no? Y sigue pasando a día de hoy. Yo creo que la actitud que tiene un gobierno en su relación con respecto al resto de administraciones es absolutamente fundamental, no solamente en lo institucional, sino también en lo personal, porque al final las relaciones institucionales se traducen a relaciones personales de los responsables de las administraciones. Y cuando uno afronta esa relación con respeto, con cariño, con lealtad institucional y con trabajo, pues las cosas salen bien, ¿no? Y precisamente tú sabes que Andújar consiguió la estrategia EDUSI con un gobierno de un partido distinto al
a las dos fuerzas que componen el equipo el Partido municipal. Popular con Mariano Rajoy, que además José Enrique Fernández Moya fue el que vino a entregar correcto. Y con el documento, ¿no? Que acreditaba los 5 millones de euros, ¿no? Efectivamente, y con el que tuvimos conversaciones, llegamos incluso a tener interlocución con el propio ministro Cristóbal Montoro, ¿no? Que él realmente paisano, que cuando algo está en juego por tu pueblo y para tu pueblo, tú tienes que darlo absolutamente todo, dejar atrás las diferencias y pensar en lo que te une, ¿no? Y ayer mismo, ¿no? Tuvimos una noticia que me alegró, ¿no? Y es el hecho de que había un compromiso de la Junta de Andalucía de que en el curso 2019-2020 Andújar contaría con la Escuela Oficial de Idiomas y un instrumento más para el conservatorio. Y bueno, la misma institución pues ha mantenido ese compromiso, cosa que me parece lo lógico, lo extraño, lo que debería ser inhabitual es precisamente lo contrario, ¿no? Y es que las administraciones no mantuvieran su compromiso. Bueno, Paco, vamos a decir a nuestra audiencia que no será el único programa que haya, va a haber muchos más durante este 2019 y 2020, y el alcalde pues va a dar unas pinceladas de lo que se pretende hacer con este proyecto llamado la EDUSI. Entramos en diferentes agentes clave, como es el ámbito económico, ambiental, climático, demográfico, social. ¿Hay bastante con 6.250.000 euros o no es suficiente? Yo creo que la fórmula de la Unión Europea no es otra que encauzar determinadas políticas para que las ciudades tengan un desarrollo, como dice el propio nombre de la EDUSI, un desarrollo sostenible. Sostenible e integrado. E integrado, exactamente. Desarrollo urbano sostenible e integrado. Con las de veces que lo he leído y que tenga alguna duda con respecto a las siglas. Son muchas palabras que tiene que tener una. Sí, no, es que suena raro, pero tiene su sentido, ¿no? Porque es un desarrollo urbano precisamente, y fíjate que sí es verdad que esas dos palabras tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de marcar las pautas, y yo creo que con ese dinero es suficiente para marcarla, de hacia dónde debe tender el desarrollo urbano de una ciudad como Andújar. Y por eso es por lo que la estrategia priorizaba o premiaba el que la propia administración se modernizara, con proyectos de modernización de la administración electrónica, porque así se presta un servicio mucho más eficaz al ciudadano y se utiliza y aprovechan también todos los beneficios que tienen las nuevas tecnologías de la información. Todo eso redunda en una comunicación más directa, más eficiente con el ciudadano. Cuestión en la que ya habíamos empezado a trabajar, por otra parte, con la Oficina de Atención a la Ciudadanía. También habla de mejorar esa eficacia a través de la tecnología en los servicios públicos, y por eso habla de ciudades inteligentes, que se habla de Smart City, se utiliza un anglicismo, pero al final de lo que estamos hablando de ciudades inteligentes, en tanto que hay determinados servicios que se sensorizan, se incorporan sensores para tener un mayor control en los servicios públicos, como por ejemplo, ¿no? Nosotros pusimos sobre la mesa en la solicitud tanto la gestión inteligente de aparcamientos, como la gestión inteligente del riego de los jardines, como la gestión inteligente, por ejemplo, del alumbrado público, ¿no? Son también cuestiones que al final reducen los costes y aumentan la eficiencia y la eficacia en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Después también parece lógico y parece bastante sensato que estemos trabajando por que no haya más contaminación. ¿Y cómo se consigue que no haya más contaminación? Pues con ejes como, por ejemplo, la mejora de la movilidad urbana, con la incorporación de vehículos que tengan menos emisiones de CO2, incluso tenemos un proyecto de un vehículo de transporte urbano a demanda que se incorpora también dentro de los proyectos, la propia sensorización de los aparcamientos públicos, pero también todas aquellas medidas que van dirigidas a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, como por ejemplo la renovación del alumbrado público que se está desarrollando en la actualidad. Sí. La verdad es que hay una diferencia abismal entre la iluminación con lámparas antiguas que con la nueva iluminación, ¿no? Hay algunas calles en las que ahora se transita y parece de día porque la luminosidad es muy potente. Claro, se ha hecho un buen trabajo para seleccionar una tecnología LED que aporte una gran luminosidad, pero fíjate que además de eso estamos incorporando a cada farola un sensor que te permite controlar cada punto de luz desde un ordenador en el ayuntamiento.
Con lo cual, fíjate las consecuencias que está teniendo eso. Primero, reduce emisiones de CO2. En segundo lugar, el consumo de los LED es muchísimo más bajo que el de las luminarias ordinarias. Eso significa que del 1.200.000 euros que pagamos de consumo energético a lo largo del año vamos a tener un ahorro muy importante, desde luego. Estamos mejorando las condiciones de la iluminación y también a través del control sensorizado podremos tomar decisiones como, por ejemplo, reducir la intensidad de la iluminación de los polígonos industriales a partir de las 2 de la mañana y rebajarla a un 30%, porque no es necesaria tanta intensidad de luz, ¿no? Todo ese conjunto de medidas está dirigida a un ahorro energético. Es un ahorro energético, es dinero que el ayuntamiento puede dedicar a otra cosa. Sí. Porque al final los presupuestos hay que gastarlos, pero todo eso está vinculado a una menor contaminación y, claro, lo que hace la Unión Europea, respondiendo a tu pregunta inicial, es te marco el camino, claro, tienes que ir por aquí, ¿no? Y eso vinculado, por ejemplo, después también a la ampliación de los parques en el área medioambiental, que es otra de las líneas de trabajo que se pretende con el DUSI, o el aprovechamiento de edificios que están sin uso para su rehabilitación y puesta en valor con fines turísticos o comerciales, o el apoyo de los sectores claves de la economía local, o el último pilar fundamental del EDUSI, que es disminuir la brecha que pueda haber de desigualdad entre diferentes zonas de Andújar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la visión integral de todo esto es moderniza la administración pública, presta los servicios de forma más eficiente, que se contamine menos, economiza en la medida de lo posible, aprovecha los recursos que tiene, tanto de infraestructura como los sectores de actividad que puedan generar riqueza y empleo, y además hazlo disminuyendo las desigualdades que existan en tu ciudad. Entonces me decía, ¿es suficiente el dinero? Bueno, no es suficiente para resolver todos los problemas, pero sí es suficiente, entiendo yo, para la finalidad de la Unión Europea, que es, oye, orienta tus políticas en este sentido, porque si las orientas en este sentido estarás consiguiendo un desarrollo urbano sostenible en el tiempo e integrado, porque estás teniendo en cuenta un conjunto de variables. Yo cuando te he dicho, alcalde, lo que sí hay para todo es que vaya a ser que porque digamos una cantidad muy alta, no parece que todos los problemas se van a resolver. Claro que no. Claro. Si te parece, alcalde, ¿por qué no nos centramos? Mira, tengo aquí 4 puntos que me gustaría tocar contigo, porque ya lo he repetido en muchas ocasiones. Yo conozco a Andújar desde hace más de 30 años, ¿no? Y dice el siguiente punto, lo siguiente: conseguir que el turista o viajero que venga al parque y al santuario visite la ciudad y su comercio. Hemos hablado muchas veces que el parque, digamos, es el reclamo más importante que tiene la ciudad de Andújar, incluso de la propia comarca, pero no hay esa unión comercial que debe tener el turista o el viajero que viene al santuario, que viene al parque, para que después se desplace a Andújar todo lo que se quisiera o todo lo que se necesita. ¿Es así? Perfectamente definido. Esa fue la problemática que describimos en la solicitud. O sea, nosotros, en el momento en el que hicimos la solicitud de los fondos de DUSI, lo primero que tuvimos que hacer es un análisis estratégico de la ciudad, y después tuvimos que acomodar retos que teníamos a las líneas de financiación. Es decir, nosotros identificamos muchísimos más problemas. De hecho, eres consciente, sé que lo sabes porque hemos estado aquí hablando también de ello, del plan estratégico. Nuestra intención era hacer un plan estratégico, pero vimos la oportunidad de que muchos de los problemas que podíamos poner sobre la mesa a nivel estratégico y de desarrollo económico de Andújar podían tener respuesta en los fondos de DUSI. Por lo tanto, priorizamos los fondos de DUSI a la elaboración del plan estratégico, que sí hemos hecho con posterioridad, englobando todo el análisis que habíamos hecho, participado en la estrategia EDUSI, y complementándolo en aquellos puntos que hubieran podido quedar desatendidos, ¿no? Y ahora ya tenemos un plan estratégico aprobado con un horizonte de 10 años por unanimidad también, ¿no? Que creo que es fundamental que en estos 2 documentos haya habido una participación ciudadana masiva, que creo que es fundamental, y que hayan sido aprobados por unanimidad. Por lo tanto, estamos hablando de problemas que no solamente ponen sobre la mesa o pretenden resolver este equipo de gobierno, tanto los problemas como las soluciones, sino que es un análisis compartido por todo el arco de representación política, por gran parte de la ciudadanía, como así también las soluciones, ¿no? Y efectivamente me hablabas de un análisis
el ámbito turístico, que efectivamente se planteó precisamente así. Es decir, decíamos, no es posible que por la carretera del santuario suban cientos de miles de vehículos anualmente, y no consigamos tener elementos de atracción para que consuman en Andújar. Y por eso es por lo que tomamos algunas determinaciones con ese mismo argumento, y teniendo en cuenta la ubicación del Seminario de los Padres Paules, dijimos, tenemos que hacer que la gente pare. Una vez que la gente pare, lo que tenemos que provocar es que conozca el comercio y conozca el turismo que tiene Andújar para ofertar, porque son dos aspectos esenciales que pueden suponer un elemento de atracción y de anclaje para que la gente consuma en Andújar. Y por eso tomamos esa decisión, y por eso, incluso al margen de la EDUSI, porque el Centro de Interpretación del Lince, pero estábamos trabajando de forma paralela con otras administraciones para hacer realidad el Centro de Interpretación y de Exhibición del Lince Ibérico. Pero las dos iniciativas tenían el mismo objetivo: intentar que hubiera un punto de parada en un sitio accesible, porque si eliges otra ubicación es probable que a alguien no se le pase por la cabeza cuando va al santuario ir al Museo de la Romería, pero si se lo encuentra de paso probablemente lo haga. Cierto. Y después, evidentemente, la iniciativa se complementa con una serie de apps, de aplicaciones informáticas, folletos, puntos de información, que lo que pretenden es trasladar impactos al que suba al santuario por cualquiera de los dos motivos, que son los dos motivos por los que sube la gente. Quien no va a una viña a pasar el fin de semana, que eso es turismo de naturaleza también, va al santuario de la Virgen de la Cabeza. Turismo de naturaleza. O en el Lince también, ¿no? Turismo de naturaleza y turismo religioso. Entonces tenemos que tener un foco de atracción para el turismo de naturaleza y un foco de atracción para el turismo religioso. Pero permíteme una cosa, alcalde. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo esto, el turismo vivencial. No sé, me estaba hablando de cuando viene la persona, pero implicar al ciudadano andujareño o iliturgitano en que también tiene esa responsabilidad o corresponsabilidad de participar en el turismo vivencial para dar un servicio, aunque sea de una información para alguna persona que le pregunte por un restaurante dónde se puede hospedar o qué cosas tiene de interés Andújar. Yo creo que una implicación también buena, cercana, acertada. No sí, mira, estoy totalmente de acuerdo, pero es que fíjate el punto de partida que tuvimos en el inicio de este mandato, porque de forma complementaria a la estrategia EDUSI o al plan estratégico pusimos en marcha la mesa del turismo. Y la mesa del turismo ha estado trabajando también en un análisis mucho más sectorizado de las causas por las cuales no somos capaces de aprovechar ese potencial. Y una de las principales conclusiones que se obtuvieron y sobre la que hemos trabajado es que en Andújar teníamos muchos recursos turísticos y no teníamos productos turísticos. Y en la última feria de turismo de interior, en Tierra Adentro y en Fitur, sí, Andújar presentó precisamente productos turísticos que ahora ya sí tiene elaborados y se están comercializando. ¿Vale? Tú, fíjate, es decir, es que puede ser algo que cueste trabajo comprender, ¿no? Pero realmente tener recursos turísticos no significa que estés aprovechando tu potencial turístico. Porque como cualquier producto, un producto se tiene que comercializar. ¿Y dónde se venden los productos turísticos? Se vende a través de los turoperadores y de las agencias de viaje. Y si cuando alguien en Soria, en Burgos o en París se acerca a una agencia de viaje y pregunta por turismo de naturaleza, si en ese ordenador de esa agencia de viaje no aparece Andújar como producto turístico, no estamos comercializando el sector en Andújar. Lo que te quiero decir con todo esto es que hemos tenido que hacer todo ese trabajo durante todo este tiempo, y existiendo todavía muchas dificultades y muchos temas que resolver, lo que sí tengo claro son algunas cosas. Y son, primero, que si no lo hacemos de la mano del sector junto con las administraciones públicas, no vamos a conseguir ningún objetivo. Segundo, que evidentemente las administraciones públicas tendrán que hacer lo suyo, pero el sector privado también. Y tercero, tenemos que conseguir que esto sea un objetivo de ciudad, porque al final lo conseguiremos no solamente cuando estos productos turísticos se comercialicen se comercialicen masivamente, sino también cuando hasta el último vecino y vecina de Andújar, como tú dices, cuando se pare alguien, sepa que uno de los atractivos de su ciudad es el turismo, y tenemos que dar la mejor de nuestras caras, no solamente en el sector turístico, sino también en el sector comercial, donde tenemos potencial de desarrollo. Es que no se nos olvide, Paco, que estamos en un pueblo, ¿eh? Una ciudad. Bueno, una ciudad, no me digas a mí eso. Permíteme que te diga. La muy noble y leal ciudad de Andújar, totalmente. Pero yo lo que te vengo a decir con esto, que las personas cuando vienen a alguna localidad, a alguna ciudad o a algún pueblo, ese tacto y contacto que recibe de una persona, si es bueno
hablan bien de esa ciudad, localidad o pueblo, y si es malo, se habla mal. Pero de forma generalizada. Pero fíjate, Javier, pero precisamente yo creo que... Lo digo para la implicación de cualquier persona, claro, pero que se sienta responsable. Sí, pero fíjate que creo que es uno de nuestros puntos fuertes. Yo creo, y yo lo defiendo así, ¿no? Un evento que ha marcado durante el tiempo la forma y la idiosincrasia de la gente de Andújar es nuestra romería. ¿Es verdad? Sí. La marca profundamente. Y una de las señas de identidad de nuestra romería es precisamente querer invitar y hacer que personas de fuera formen parte de lo que sentimos como nuestro. Y yo creo que esa forma de ser y esa forma de afrontar la vida la trasladamos a diario, y yo no sé si te pasará a ti con frecuencia, pero a mí me pasa, ¿no? Hace recientemente Andújar Flamenca, ¿no? Andújar Flamenca, la gente que viene de fuera, la gente, las personalidades, los diseñadores, los invitados, todo el mundo reconoce, y me pasa habitualmente en todos los ámbitos, que la forma de tratar a la gente que tenemos en Andújar es una de nuestras señas de identidad, y que se sienten siempre bien acogidos, bien tratados, y le tienen un cariño muy especial a nuestra ciudad precisamente por eso. Entonces, yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Quizás lo que nos falte es, y por eso en la estrategia de EDUSI había fondos destinados específicamente a la mejora de la competitividad del sector turístico y del sector comercial, es ser capaces de trasladar eso a medidas concretas que hagan que realmente seamos más competitivos en ambos sectores, que son fundamentales. Me llevas precisamente al siguiente tema, recuperar la importancia comarcal perdida. Ya no el turista, pero Andújar ha sido, lo repetiré, tanto para la campiña como para la comarca del Alto Guadalquivir, en la provincia de Córdoba, ha sido el centro donde se venía a comprar zapatos, bolsos, carne, pescado, no sé. Había una especie de... En Andújar lo encuentra. Además, fíjate que a mí no me gusta caer en los... que también nos pasa con cierta... frecuencia, ¿no? Nos suele pasar que algunas veces nos instalamos en el pesimismo y vemos el vaso medio vacío, y yo creo que hay que intentar superar determinadas cuestiones y sentirse orgulloso de lo que tenemos y de lo que somos, sin ser críticos, o sea, sin dejar de ser críticos, evidentemente, y plasmando la realidad en su conjunto y poniéndosela sobre la mesa, porque si no, no se actúa sobre esa realidad. Andújar siempre ha sido una referencia comarcal, y por muchas cosas lo sigue siendo. Simplemente el hecho de los servicios públicos de los que aquí disponemos, que tienen una ascendencia comarcal, eso supone que sea así, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, del hospital, ¿no? Por ponerte un ejemplo, sí, pero te podría poner muchos ejemplos más. La Administración de Hacienda, en fin, tenemos servicios que se prestan, el SAE, ¿no? Servicios que se prestan a nivel comarcal. Y yo creo que siempre hemos tenido esa ascendencia, pero creo sinceramente que podemos aprovecharle mucho más. De hecho, muchos comercios de Andújar, si habláis con los comerciantes, te dirán que en función del tipo de negocio del sector, pero hay negocios en concreto que tienen más venta en la comarca que prácticamente en la ciudad. A nivel local, sí. A nivel local, ¿no? Las comarcas, alcalde. En las comarcas que a nivel local, ¿no? Te lo compro. Pero es cierto que tenemos que dedicar tiempo y recursos precisamente a pensar en eso. Porque si le dedicamos tiempo y recursos a pensar en eso, vamos a conseguir lo que yo le digo muchas veces a los comerciantes también en la mesa del comercio. Tenemos que pensar mucho más en poner en marcha medidas que no suponga que compitamos entre nosotros por el mismo cliente. No se trata de competir porque un cliente compre en la Corredera o en los Emperadores o en el centro comercial abierto. De lo que se trata es de que en vez de un cliente haya dos, y que uno venga de fuera, porque entonces realmente es cuando las acciones que pongamos en marcha tendrán verdadero sentido, ¿no? Y evidentemente hay eventos, por ejemplo, que consiguen eso, ¿no? La romería consigue eso en la provincia entera, ¿no? O Andújar Flamenca es un evento que ya concita y reúne aquí a toda la comarca, porque yo creo que se ha convertido además en el acto social de la provincia de Jaén en el mes de febrero, en este caso, ¿no? Pero hay que seguir incidiendo en mejorar la competitividad del comercio y del sector turístico, y por eso hay, como te he dicho antes, dinero destinado expresamente a eso. Te digo, alcalde, que me siento aludido. Es que a mí me trajeron de la provincia de Córdoba aquí. También sabes que tenemos el puntillo cordobés. Es que aquí en Andújar. Nosotros que tenemos... Cuando me sale... somos de Jaén, pero... Por necesidad voy a Jaén, y cuando me sale voy a Córdoba. Exactamente. O sea, que es recíproco, ¿no? Somos de Jaén, pero somos muy flamencos. No sé. Te lo compro ahora yo a ti, me estás diciendo flamenco. Oye, Paco, vamos a tocar el último tema porque el tiempo apremia. Mira,
favorecer la integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos, especialmente del colectivo gitano. Sí, efectivamente fue una de las medidas que también tuvimos sobre la mesa desde el principio, porque una de las cuestiones que planteaba la Unión Europea es, para que una ciudad se desarrolle, tiene que tener un desarrollo uniforme también, ¿vale? Es decir, hay que reducir las desigualdades de todo tipo. Ese es uno de los principios inspiradores de la propia Unión Europea. Es decir, uno de los principios inspiradores de la creación de la Unión Europea era reducir la diferencia entre los territorios, porque un territorio que tiene menos diferencias crece de forma más uniforme y crece más. Por eso es por lo que la Unión Europea a lo largo de los años ha ido incorporando países, y por eso ha habido fondos como estos, Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, el FEOGA, porque durante mucho tiempo la Unión Europea, y sigue haciéndolo, ha enviado fondos a países como España. Pues estaba basado fundamentalmente en el principio de que si había menos diferencias de desarrollo, de generación de riqueza, de empleo entre países como España o Francia, o España o Alemania, el conjunto era más fuerte. Y ese principio, en este programa en concreto, se traduce a una ciudad. Es lo mismo. Y evidentemente, como el dinero lo daban para eso, teníamos que poner una iniciativa que fuera dirigida precisamente a los colectivos más desfavorecidos, entre ellos, por ejemplo, el polígono, que es una parte de la ciudad donde se concentra pues población más vulnerable, porque si conseguimos reducir las desigualdades, al final seremos una ciudad que tendrá más posibilidades de desarrollarse. Y qué mejor forma de actuar con estos colectivos que la formación, la sensibilización en determinadas cuestiones y en determinados aspectos, la normalización de algunos temas que incluso tienen fundamentos culturales, y por supuesto la integración laboral a través de medidas de integración o incluso a través de planes de empleo específicos que también van a existir para la zona del polígono, que es donde se identificó el mayor nivel de desigualdad con respecto al resto de la ciudad. Paco, nos vamos a dejar aquí porque vamos a hacer más programas. Sí, pero, seguro. oye, te iba a preguntar una cosa. ¿Piensas subir a caballo el último domingo de abril a la romería de la Virgen de la Cabeza? Es que no sé si va a subir a caballo, va a subir en carreta o va a subir... Pues mira... Pero te hablo del último domingo de abril. El último domingo de abril. Sí. Estos 3 años que he sido alcalde, pues he tenido el privilegio de hacerlo así. Fíjate que yo no había montado a caballo en mi vida, ¿no? Pero sí que he descubierto... Una pasión nueva. Es una pasión nueva y algo realmente gratificante, ¿no? La subida a caballo es una subida que no se te olvida, ¿no? Pero bueno, cualquier subida al santuario te pasa lo mismo, porque cada vez que subes es diferente, ¿no? En este caso, pues vas a comprender, lo entenderás perfectamente, que estamos valorando antes muchas otras cuestiones antes de tomar la decisión de cómo va a subir el alcalde a la romería, porque por la coincidencia de la romería y de las elecciones... de que va a ser el último domingo de abril, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que... se declina la balanza por... Mira, lo primero tengo que decirlo también, lo primero es que yo creo que todos los implicados están actuando con una absoluta... responsabilidad y cariño a una situación sobrevenida y que tenemos que intentar resolver, y donde la cuestión principal es que evidentemente han coincidido las dos citas y el ayuntamiento, que no tiene medios ni para atender unas elecciones ni para la romería, pues lo que pide a las administraciones que se implican en esto es que se garantice la seguridad y la normalidad en el desarrollo de las dos citas, ¿no? Tengo que decir que desde el primer momento he estado en contacto con el Gobierno de España, con la Junta de Andalucía, que han puesto sobre la mesa una disponibilidad y una disposición total a afrontar este asunto. En el día de ayer, hoy es viernes, no, antes de ayer, tuve la oportunidad de compartir una sobremesa con la delegada del Gobierno y con la subdelegada del Gobierno, y largo y tendido estuvimos abordando estas cuestiones y decidimos convocar una Junta de Seguridad Local y un comité asesor del Plan del Cerro el próximo lunes, para no dejar pasar más tiempo, y donde
con el criterio ya de los profesionales, que son los que tienen que garantizar esas cuestiones, pues se pueda tomar una decisión, ¿no? Pero el escenario en el que estamos trabajando es en el escenario que nos ha venido dado, que es en la coincidencia de las dos citas, y están todas las administraciones pues analizando la situación y trabajando para que haya recursos suficientes para que eso sea así, ¿no? Como debe ser. Bueno, pues hemos hablado de Andújar, en definitiva. Hemos hablado de parcela Andújar. O de otra, tenemos que hablar de muchas cosas más. Francisco Huerta, alcalde de Andújar, gracias por estar aquí en la cadena SER y en 10 Televisión, y agradecerte tu tiempo. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí espacio en la cadena SER en Andújar y en 10 Televisión Andújar. Saludos y muy buenas tardes. Programa FEDER Andújar, Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.